Queridos amigos de Ama Fuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta y director de Ama Fuerte. Y en este pequeño podcast me gustaría hablar con ustedes acerca del amor visto desde la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Concretamente, voy a tratar de enfocarme en 4 aspectos sobre el amor que nosotros podemos aprender a partir de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Recordemos, primero, una pequeña introducción. Recordemos que San Juan Pablo II, con la teología del cuerpo, nos da la posibilidad de transmitir toda la enseñanza de la sexualidad de la Iglesia, no ya como un campo minado en el cual uno tenía que andar con cuidado porque por ahí algún paso en falso hacía que se active la bomba del pecado. Y eso es lo que ocurre, esa sensación es la que tenemos cuando nosotros aprendemos la sexualidad desde las prohibiciones. Cuando nos dicen no hagas esto otro, y así aprendemos la sexualidad, la aprendemos de alguna manera con una cierta aprehensión, con un cierto temor, porque tenemos miedo de que en algún momento caigamos en la trampa del pecado. Y entonces no podemos vivir la sexualidad con libertad. Y por eso se habla de cómo muchas veces la moral cristiana es una moral represiva en lo que se refiere a la sexualidad. Pero esto es porque es mal transmitida, mal enseñada. Con Juan Pablo II nosotros podemos hablar de una enseñanza de la sexualidad que ya no pone en el centro la prohibición, sino un mensaje afirmativo, una mirada de la sexualidad que pone en el centro el amor. Y eso en gran medida lo heredamos gracias a su teología del cuerpo. Ahora, para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de teología del cuerpo, nos referimos a esas 129 catequesis de las audiencias generales de los miércoles que San Juan Pablo II pronunció desde el 5 de septiembre de 1979 hasta el 28 de noviembre de 1984, es decir, 5 años aproximadamente de catequesis. Y para entender mejor también las catequesis, uno que las ha leído puede percibir esto. En realidad se trataba de un libro que ya el cardenal Karol Wojtyła, que después fue elegido San Juan Pablo II, iba a publicar. Era un libro que él ya tenía escrito, que se llama Varón y Mujer los creó, una teología del cuerpo. Él tenía listo para ser publicado este libro y de pronto es elegido Papa. Y gracias a Dios que es elegido Papa, porque él puede ahora publicar este libro, ya no como un libro, sino como catequesis, y les da de esa manera un magisterio, un carácter de magisterio universal para toda la Iglesia. Ahora es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de la teología del cuerpo, son este grupo de catequesis, y son catequesis precisamente. Es decir, no está tratando de convencer a no cristianos de cómo vivir la sexualidad, o cómo vivir esa sexualidad orientada hacia el amor. Se dirige a cristianos, a nosotros, para que nosotros podamos conocer mejor nuestra fe y lo que Dios nos pide a través de la Iglesia en el ámbito del amor. Ahora, es muy importante también tener en cuenta que la enseñanza de San Juan Pablo II sobre el tema de la sexualidad se extiende mucho más allá de solo las catequesis de la teología del cuerpo. Hay un libro previo, por ejemplo, que se llama Amor y Responsabilidad, en el cual están los fundamentos filosóficos para poder entender la teología del cuerpo. Son como que la clave de acceso a la teología del cuerpo. Hay también un libro que se llama El taller del orfebre, que es una obra de teatro que escribe Karol Wojtyła, en el que también están plasmadas sus enseñanzas sobre el amor. Tenemos también diversos artículos y conferencias. Es decir, si es que nosotros queremos hablar del legado de San Juan Pablo II en el ámbito del amor, en el ámbito de la sexualidad orientada hacia el amor, tenemos que ir más allá de las catequesis que constituyen la teología del cuerpo. Finalmente, antes de entrar propiamente a nuestro tema, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de teología del cuerpo, hablamos de una propuesta que no se circunscribe únicamente al ámbito del amor humano. Si bien San Juan Pablo II desarrolla esta herramienta que es la teología del cuerpo aplicada al amor humano, él mismo dice que es posible aplicar estos principios de la teología del cuerpo que él desarrolla, como decíamos, aplicados a este ámbito, también a otros ámbitos. Por eso se puede hablar de una teología del cuerpo del dolor, de la muerte, de la paternidad, etc. Paternidad o maternidad, ¿no? Pero
Lo interesante aquí es que lo que hace Juan Pablo II es desarrollar los principios aplicados. Entonces se requiere una comprensión profunda de la teología del cuerpo para poder separar los principios del ámbito en el cual estos principios son aplicados, de forma tal que podamos aplicar esos principios también a otros ámbitos. Ámbitos, experiencias humanas que involucran el cuerpo, que manifiestan algo sobre el misterio de Dios, a partir obviamente de una iluminación de la Escritura. Entonces, teología del cuerpo es mucho más que sexualidad, mucho más que el ámbito del amor humano. Solo que ese desarrollo de estos principios aplicados a otros ámbitos no ha sido hecho por San Juan Pablo II. Queda a nosotros, de alguna forma, los que heredamos, todos nosotros, todos ustedes, los que heredamos este legado de San Juan Pablo II, poder aplicarlo también a otras realidades. Pero eso requiere una profundización en lo que implica la teología del cuerpo. Bueno, dicho esto como una breve introducción, me gustaría ahora sí desarrollar 4 ideas del amor desde la teología del cuerpo, desde este planteo que hace San Juan Pablo II. El primero de ellos es entender el amor no como un sentimiento, sino como una decisión que me lleva al don de mí mismo hacia otros. Es la primera idea que me parece fundamental desarrollar sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II aplicada al amor. Cuando entiendo el amor como un sentimiento, en el fondo me pongo yo en el centro. Estoy contigo porque me hace sentir bien, me hace sentir la persona más especial del mundo, me encanta estar contigo, solo pienso en ti, me vuelas la cabeza. Bueno, son expresiones que nosotros decimos cuando estamos enamorados, pero son expresiones que en última instancia me ponen a mí en el centro, porque yo me siento bien estando contigo, a mí me vuelas la cabeza, a mí me hace sentirme en las nubes, eres lo mejor que me ha pasado a mí. Y entonces si entendemos el amor solamente como un sentimiento, hay 2 cosas, ¿no? Uno es un amor muy inmaduro porque me pone únicamente en el centro, en primer lugar en el centro, a mí. Me preocupo por mi bienestar, es algo egoísta. Y en segundo lugar no es algo que puede sostenerse en el tiempo, porque los sentimientos por naturaleza son cambiantes. Y es natural que en una relación, y eso lo he experimentado, quien esté en una relación larga especialmente, es natural que los sentimientos fluctúen y a veces pareciera que no estén. En cambio, una forma más madura de entender el amor es entenderlo como una decisión. La decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. Es lo que Aristóteles ya hablaba como amor de benevolencia. Bene bien volere querer, querer el bien para el otro. Eso es la benevolencia. Es entender el amor como una decisión. Una decisión que pone en el centro en primer lugar a la otra persona, ya no a mí. Busco tu bien. De esa manera el amor entonces adquiere una mayor madurez, por un lado, porque implica ya no un centrarme, un cerrarme en mí mismo, sino una salida, una apertura al otro, y eso implica generosidad, desprendimiento, maduración en última instancia. Y en segundo lugar, ahora es posible tener una relación larga, comprometerme, por ejemplo, a estar con alguien para toda la vida, porque más allá de que los sentimientos fluctúen, yo voy a seguir eligiéndote, yo elijo estar contigo. Esto no quiere decir que sentimientos y amor como elección sean opuestos. Los sentimientos son parte del fenómeno del amor, son un insumo para el amor, dirá Juan Pablo II, ayudarán a que el amor crezca y se haga más fuerte, pero en última instancia, en su núcleo más íntimo, el amor es una elección, una decisión, que se nutre de los sentimientos. No hay oposición, sino que estos son un insumo para el amor. No son amor, todavía, pero ayudan. Y lo importante es que esta búsqueda del bien de la otra persona, en la medida que va madurando, poco a poco se va viviendo como un don. De forma tal que busco tanto tu bien que progresivamente te voy entregando lo mejor que tengo. Te entrego mi persona, a la vez que recibo el don de tu persona que me haces a mí. Esto es algo clave en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y es algo que él ya empieza a desarrollar, por ejemplo, en obras como Amor y Responsabilidad. Bueno, esto es muy importante. Una primera cosa, entonces, amor, pasar del sentimiento a la decisión y entender la decisión como un don. Sentimiento, decisión, don. Primera idea entonces de San Juan Pablo II, el amor no es un sentimiento sino una decisión. Una decisión que me lleva a entregarme al otro, a hacerme don para el otro. Y eso obviamente encontrará su forma más acabada en el matrimonio y en la vida consagrada. Segunda idea,
Todos hemos sido llamados, o creados, mejor dicho, para amar. Esto es lo que se conoce como una vocación al amor. Cuando hablamos de una vocación, hablamos de un llamado. Un llamado que marca un propósito, un para qué he sido hecho. Y ese para qué, el fin, mi propósito se establece en el inicio, es decir, en el momento de mi creación. El fin se establece al inicio. El propósito de algo se lo atribuyo, se lo doy cuando creo esa realidad, cuando la hago. Entonces es un llamado que Dios pone en mí desde el momento de mi creación, una vocación. Es una vocación en primer lugar a ser feliz. Cuando Aristóteles en la Ética Nicómaco empieza a preguntarse sobre el por qué hacemos las cosas que hacemos, sobre el para qué hacemos las cosas que hacemos, uno empieza a indagar acerca de las razones, los motivos por los cuales hace las cosas que hace. Puede parecer redundante esto, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué escucho este podcast? No por qué, sino para qué. Bueno, para aprender más sobre la teología del cuerpo. ¿Y para qué quiero aprender más? Para poder amar mejor. ¿Y para qué quiero amar mejor? Para tener relaciones más consistentes. ¿Y para qué quiero relaciones más consistentes? No sé, para algún día casarme y tener una familia. Y puedo seguir preguntando por el para qué y el para qué y el para qué. Cuando pregunto por el para qué, lo que hago es busco conocer las motivaciones más profundas. Y mientras más profundo voy, esas motivaciones son cada vez menos, pero además son cada vez más fuertes porque sostienen muchas más realidades. El tema es que cuando la respuesta es para ser feliz, Aristóteles dice que se acaban las preguntas, porque la felicidad es un bien que nosotros queremos por sí mismo. No queremos ser felices para algo más. ¿Y para qué quieres ser feliz? Esa pregunta no cabe. Porque una vez que la respuesta es para ser feliz, encontramos el fin último, el destino. Y eso visto desde la fe podemos nosotros entenderlo como nuestro propósito. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué me ha creado Dios? En primer lugar, para ser feliz. Dios quiere que yo sea feliz. Para eso me ha hecho. Ese es el deseo más profundo de mi corazón. Obviamente esa sed de felicidad que es infinita solo puede ser saciada con alguien que es infinito. De ahí que solo Dios es capaz de saciar esa sed de felicidad que hay en mi corazón. Pero no solo el fin está planteado, sino también el camino para alcanzar ese propósito. Y aquí es cuando entendemos toda la dimensión de la vocación al amor. Podemos hablar de una vocación a la santidad, a la felicidad, a la perfección, que son lo mismo en última instancia. Es una vocación que marca el destino final. He sido creado para ser feliz, para ser santo, para entrar en comunión con Dios, para alcanzar esa perfección que Dios quiere para mí, que es la comunión con Él. Pero también el camino está marcado. Y ese camino no es otro que el amor. Amor no entendido como un sentimiento, como decíamos, sino como esa decisión de buscar el bien para el otro que me lleva a hacerme don para el otro. Entonces, hablamos de un amor entendido como donación. Aquello que me permite alcanzar mi plenitud, la felicidad, alcanzar a Dios, es el camino del amor. Amor entendido como una donación de mi persona a otra. De que no solo el fin está marcado, sino también el camino. La única manera de ser auténticamente feliz es entregándome a otras personas, haciéndome don para los demás. No es el tomar al otro, no es el poseerlo, no es el controlarlo lo que me da plenitud, sino el entregarme, el donarme a otros. Eso es lo que aporta esa plenitud a mi vida. ¿Quieres encontrar plenitud en eso que haces? Entrégate en eso que haces. Pues ya lo decía la Escritura, hay más alegría en dar que en recibir. Y es algo que nosotros podemos experimentar vivencialmente. Y esta vocación al amor se concreta en dos grandes vocaciones. Una excepcional, que es la vocación a la vida consagrada, y una también ordinaria o más general, que es la vocación al matrimonio. Pero aun cuando uno no viva su vida en el marco de alguno de estos sacramentos, vida consagrada o matrimonio, uno siempre tiene esa vocación al amor. Y siempre está llamado a hacerse don en aquello que haga, en aquello que emprenda. Alguien, por ejemplo, puede dedicar su vida al cuidado de, no sé, algún familiar, algún padre, alguna madre enfermos, sobrinos, o a ciertas obras de caridad, cierto apostolado. Uno encontrará plenitud en su vida en la medida que se haga don para otros. No existe tal cosa como una vocación a la soltería, existe siempre una vocación al amor. Y aun cuando yo no encuentre concretizar esa vocación al amor
en una vocación en la vida consagrada, una vocación al matrimonio, porque simplemente no se dieron las cosas, yo mantengo esa vocación al amor y estoy llamado a hacerme don para otros en distintos aspectos para encontrar esa plenitud, para alcanzar ese fin para el cual yo he sido creado. De nuevo, puede ser la docencia, puede ser la actividad política, etcétera, pero tiene que implicar un hacerme don para otros, un entregarme a otros. Eso es lo que me da plenitud. Segunda cosa entonces, segunda idea, he sido creado para el amor. Hay una vocación al amor en todo ser humano. Tercera idea, soy cuerpo. ¿Qué sentido? Podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué soy más, mi alma o mi cuerpo? Alguno podría decir, no, soy más mi alma porque el alma sobrevive a la muerte separada del cuerpo. Sí, pero la muerte no es vista, como lo decía Platón, como una liberación de esa cárcel nuestra que es el cuerpo, siendo que el alma finalmente es libre cuando el ser humano muere. No, no es así. Porque Santo Tomás de Aquino dice que el alma que contempla a Dios antes del juicio final y la resurrección de los cuerpos, el alma que contempla a Dios, si bien ya es feliz, espera todavía la resurrección de los cuerpos para que su felicidad se extienda también a su cuerpo, porque esa alma que contempla a Dios sin su cuerpo se encuentra en un estado antinatural. Esa es la expresión que usa Santo Tomás de Aquino, porque él entiende que la naturaleza propia del ser humano es esa unidad, es ser esa unidad de cuerpo y alma. No soy más mi alma que mi cuerpo, porque esa alma separada del cuerpo está en un estado antinatural. No es una liberación, la muerte, sino es un colocarme en un estado antinatural. Y por eso espero la resurrección de los cuerpos. Y después del juicio final, en la resurrección de los cuerpos, el ser humano completo, alma y cuerpo, gozará de la presencia de Dios y la felicidad, dice Santo Tomás, se extenderá también al cuerpo. 1 más 1 es 1, cuerpo y alma es una sola realidad, ser humano. No es posible distinguir el cuerpo del alma, separarlo sin con ello quebrar la naturaleza propia del ser humano. Esto es importante porque entonces el cuerpo ya no es una barrera que se interpone entre el mundo y yo. El cuerpo es la expresión visible de mi persona. El cuerpo expresa a la persona, manifiesta a la persona. Esta es una idea fundamental de San Juan Pablo II. Y esto aplicado al ámbito de la sexualidad nos lleva a plantear cómo donde pongo en juego mi cuerpo estoy poniendo en juego toda mi realidad personal. Es interesante cuando Juan Pablo II comenta el libro del Génesis, él dice cómo Adán se da cuenta de que los animales no son como él por sus cuerpos. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda adecuada. Y le presenta a todos los animales que él ha creado para él. Y él mirando los cuerpos de los otros animales se da cuenta que ellos no son como él. Luego hace descender un sueño sobre él, crea a partir de su costilla a la mujer, de la costilla, es decir, de la parte media, de una parte inferior, con lo cual la mujer sería inferior, y una parte superior, con lo cual la mujer sería superior, del medio para significar con esto la igual dignidad entre varones y mujeres. Ambos valemos igual. Y es contemplando el cuerpo de Eva que Adán dice, esta sí es como yo. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, dice él. Juan Pablo II dice, es el primer poema de amor, un poema de amor un poco extraño, ¿no? No lo intenten, pero lo interesante es que viendo su carne percibiendo su corporeidad, carne y huesos, se da cuenta que ella es como él, porque su cuerpo expresa, manifiesta a la persona. Viendo el cuerpo de ella se da cuenta que ella es otra como él. Entonces, esto es muy importante, el cuerpo no oculta a la persona, el cuerpo expresa a la persona, no puedo separar persona de cuerpo. Y entonces, donde pongo en juego mi cuerpo, estoy poniendo en juego toda mi realidad personal. El cuerpo además ha sido creado por Dios, y por lo tanto todo lo que brota de él es bueno, los deseos son buenos. El problema es que están desordenados como consecuencia del pecado original. Pero el hecho de que una manguera tire agua en todas direcciones porque está rota, no hace que el agua sea algo malo. Hay que arreglar la manguera. De ahí que educar la sexualidad no es renunciar a mi humanidad, sino ordenarla y potenciarla. Esto es muy importante. Una educación sana de la sexualidad no implica renunciar a mi sexualidad, no implica renunciar a ser quien soy, no implica renunciar a los dones que Dios ha puesto en mí. Una educación adecuada de la sexualidad implica integrar todos los aspectos de la sexualidad en el amor. Esto requiere trabajo, esto requiere dedicación, esto implica
alcanzar un estado de virtud. Por eso la castidad es una virtud. Pero es algo necesario para una vivencia sana de la sexualidad. Una vivencia cristiana de la sexualidad no puede pasar por la represión de mis deseos, de mis sentimientos. Porque no puedo negar algo que es parte de mí, que Dios ha puesto en mí y que es bueno, solo que está desordenado. Esto es muy importante. Una cuarta cosa, finalmente, hablamos de la soledad originaria. El ser humano solo deja de estar solo en comunión con Dios. El Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda adecuada. Y es frente al hecho de presentarle a Adán, como decíamos, al resto de la creación, al resto de los animales, que él se da cuenta que ninguno de ellos es capaz de remediar su soledad. Ningún animal puede remediar la soledad del ser humano, sino otro ser humano. Porque en la vida del ser humano encuentra su plenitud en el don de uno mismo a otros, en una comunión con otra persona, no con una cosa o con un animal, sino en la comunión con otros. Pero San Juan Pablo II dice además que esa soledad originaria de la que habla el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, en cierto sentido siempre permanece en el ser humano, pues ya sea que uno esté en la relación de amistad o de enamoramiento, noviazgo, matrimonio más perfecta que pueda tener, el otro es incapaz de satisfacer ese deseo de Dios que hay en mi corazón. Entonces, por más intensas que sean mis relaciones con otras personas, en la medida que no estoy con Dios, siempre estoy en cierto sentido solo. Esa soledad originaria que experimentaba Adán al no tener a Eva, de alguna forma permanece también estando con Eva. Porque es una soledad que habla de ese deseo de comunión que en última instancia se alcanza únicamente con Dios. Por eso San Juan Pablo II dirá que, o explicará esta expresión del Concilio Vaticano II de que la vida consagrada es un signo del reino de los cielos, de forma tal que un consagrado empieza a vivir ya en este mundo lo que todos estamos llamados a vivir en la vida eterna. En el cielo todos seremos consagrados. Las mujeres se unirán a Dios como la esposa al esposo, los varones como el mejor amigo al novio, pero ese estado que vivimos los consagrados en este mundo lo viviremos todos en la vida eterna, en la cual nuestra soledad en última instancia será remediada, en esa comunión profunda con Dios. Por eso el matrimonio es solo hasta la muerte, pero bueno, es un tema del cual podremos hablar en otro momento. 4 cuestiones entonces a recordar. El amor es una elección que me lleva a entregarme a otros. Todos tenemos una vocación al amor, que es una vocación a hacerme don. Solo encuentro plenitud haciéndome don para otros. En segundo lugar, en tercer lugar, soy cuerpo y el cuerpo es la expresión visible de mi persona. El cuerpo manifiesta, expresa a la persona. Y en cuarto lugar, el ser humano solo deja de estar solo en esa comunión con Dios. Bueno, queridos amigos, espero que este podcast les haya gustado. Les mando un saludo muy grande y no dejen de entrar a amafuerte.com para ver todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Dios los bendiga. Hasta luego.